Entre tanto que tenemos esta conectividad, vamos a aprovecharla al máximo. Vamos a leer la escritura de Efesios capítulo 4, versículo 15, 16, versículo 15 y 16 de Efesios el capítulo 4. Vamos a dar lectura a esta escritura, a esta porción bíblica. Vamos a permitirnos leer. Dice el Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose en amor. Bueno, no olviden que estamos analizando esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es en realidad, bueno, un pensamiento, no es un estudio exhaustivo, profundo, pero vamos determinando algunas cosas a través de la escritura. Entonces, en el versículo 15 y 16 encontramos algo maravilloso que es el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo. Hemos venido hablando de los ministerios, hemos venido hablando de las condiciones que tenemos nosotros para llegar a este crecimiento, la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora vamos a ver en este versículo 15 y 16 el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo. La funcionalidad de la iglesia como un organismo, porque el cuerpo humano en realidad es un organismo. ¿Un organismo qué es? Es un sistema vivo. Eso es un organismo, tiene vida, tiene unidad. El organismo tiene vida, tiene unidad, crece. La iglesia no solamente es una organización. Hay mucha gente que ve la iglesia simplemente como una organización, pero la iglesia no es solamente una organización, la iglesia es un organismo. Hay incluso quienes dicen que en realidad organización, bueno, por todos nuestros sistemas organizacionales se pudiera llamar organización, pero en realidad es que nosotros tenemos vida, nosotros tenemos unidad, tenemos crecimiento. Entonces, un organismo que exige organización, eso es lo que es la iglesia. Determina esa organización, ese organismo, esa vida, la existencia del cuerpo. Cada miembro del cuerpo ha sido colocado donde debe. En la iglesia, usted ha sido puesto donde debe. Usted no puede sentirse raro, sentirse extraño, sentirse fuera de lugar como la casita roja en el lugar equivocado. Usted debe sentirse siempre cómodo, debe sentirse siempre contento en la iglesia, porque usted es parte de la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Así que usted no puede sentirse en realidad por allá desplazado y decir, no, hermano, es que yo no me siento, yo no siento un lugar en la iglesia, yo no me siento con un lugar específico, porque si usted no siente que forma parte de la iglesia, entonces su funcionalidad no va a funcionar. Entonces usted no va a ser un miembro del cuerpo que funciona. Usted tiene que tener claro su lugar y su función dentro del cuerpo. Y podemos señalar por lo menos 9 características, oiga bien, 9 características de la iglesia como organismo. 9 características de la iglesia como organismo. La primera de ellas es que tiene vida. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la vida de Dios, pues ha nacido de nuevo y Cristo es su vida. Oiga, mire esta característica, la primera de la iglesia, que tiene vida. Hay una canción antigua, un coro, que nosotros entonábamos hace muchos años que dice,
Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Así que la vida que tenemos definitivamente la debemos a Dios, se la debemos a Jesús. Él es nuestra vida. Y qué bueno que esta mañana eh, eh, entendamos este concepto. Pero ¿cómo así, hermano? Que la iglesia, la primera característica de la iglesia es que tiene vida. Claro, porque no somos un organismo muerto, no somos una religión más, no somos un club social, no somos un grupo de personas de sentido o que su fe es muerta. No, no, no. Nosotros tenemos vida y vida abundante. Por eso es que tenemos que esa característica de la iglesia evidenciarla en la forma en que actuamos, en la forma en que procedemos, en la forma en que nosotros vivimos. Nosotros hemos nacido de nuevo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy tenemos vida y vida en abundancia. Una vida abundante, maravillosa, una vida abundante, gloriosa, una vida que realmente es estupenda, que yo quiero que usted esta mañana le dé gracias a Dios por la vida que tenemos como iglesia, por la vida que tenemos nueva, esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Para mí es una bendición muy grande, en realidad, una bendición poder tener vida después de haber estado muerto en delitos y pecados. Por eso es que el cristiano debe vivir así, contento, lleno de esa vitalidad, lleno de ese vigor, lleno de esa fuerza, que se le note que está vivo, que se le note en realidad que tiene vida y vida en abundancia. Este, este organismo vida, este organismo tiene otra característica, tiene gobierno, tiene un gobierno. La segunda característica es que el cuerpo tiene una cabeza, la que dirige a todos los miembros. La cabeza es la que coordina todo el cuerpo. Cristo es la cabeza y el único que tiene la autoridad total de gobernar la iglesia. Bajo la autoridad de Jesús, que es la cabeza, bajo esa autoridad están todos los apóstoles y todos los otros ministerios. Cada miembro debe estar sujeto a Cristo y al cuerpo de Cristo. Es decir, el gobierno que nosotros tenemos es una característica de que somos la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos ruedas sueltas, porque tenemos unidad entre nosotros. Gracias a Dios, hermanos, estamos llegando ya a cerca de 5,000 congregaciones en Colombia, solo en Colombia, sin contar las congregaciones que hay en los países misioneros, donde tenemos misioneros. Así que estamos hablando en realidad de un cuerpo que es bastante grande. Y eso hablando solamente de nuestra razón social, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Porque si hablamos de la Iglesia de Jesús, todos aquellos que tienen la sana doctrina, pues el cuerpo de Cristo es mucho más grande. Pero tiene un solo gobierno. ¿Cuál? Jesús. Jesús es la cabeza, es el soberano, es la autoridad, la máxima autoridad de nuestra iglesia. A veces algunos hermanos le preguntan, oiga, ¿y quién es el fundador de la iglesia de ustedes? Y alguien puede pensar, fulano de tal, fulano de tal. No, no. El dueño de esta iglesia y la autoridad de esta iglesia se llama Jesús. Él es la cabeza de esta iglesia. Como tenemos un gobierno, entonces eso nos hace tener ese crecimiento, porque tenemos un gobierno, tenemos a alguien que controla nuestro cuerpo. Usted no ve una mano actuando por allá sola, como quiera, moviéndose como quiere, haciendo lo que quiere, y de pronto su cabeza o su cerebro dándole una orden, estate quieta, y no, eso sería una alteración, eso sería una enfermedad. Pero el cuerpo de Cristo es sano, el cuerpo de Cristo es saludable, el cuerpo de Cristo no tiene ninguna enfermedad. Tercera característica es que tiene unidad, aunque son muchos los miembros, pero en un solo cuerpo. Así que dividir el cuerpo es algo y algo terrible.
Mire la unidad que tenemos. Esa unidad definitivamente está vinculada a esa dependencia de cada uno en este vínculo del amor de Jesús. Cada uno tiene ese sentido de propiedad. Cada uno tiene ese deseo de estar en unidad con el hermano, de no permitir la división, de no permitir la ruptura, las fracturas. Por eso quien divide el cuerpo de Cristo no le espera nada bueno. Por eso usted, hermano y hermana, debe estar unido a esta iglesia, unido, adherido al cuerpo de Cristo y evitar cualquier división. No, hermano, que es que fulano me cae mal, que es que cómo se porta, cómo me mira, la forma que tiene, es que a mí me gustaría que fuera regañón, a mí me gustaría que fuera gritón, a mí me gustaría que fuera más risueño, que fuera más pasivo, que fuera más tranquilo. Entonces yo no tengo comunión con esos hermanos porque, no, nada de eso. La unidad es una característica de la iglesia de Jesús. La unidad, el estar unidos, es una característica hermosa en la cual Jesús dijo, ustedes harán que a través de ese amor que tienen los unos por los otros, ustedes harán que los demás reconozcan que son mis discípulos. No hay otra forma de entender que son mis discípulos para los demás, sino haciendo y portándose como deben portarse. ¿Cómo es? Amándose los unos a los otros. Esta característica de la unidad debemos protegerla. Debemos, hermano, luchar contra nuestros celos, nuestra envidia a veces, nuestra ira, nuestro pensamiento, nuestra forma, nuestro estilo, porque mantenemos la unidad. Porque la cuarta característica de este cuerpo es que tiene diversidad, pues los miembros son diferentes. No todos los miembros son iguales. Hay ojos, pies, manos, boca, brazos, piernas, abdomen, pecho, rodillas, codos, pero todos conformamos un solo cuerpo. Del mismo modo, nosotros podemos tener diferentes dones y ministerios, pero nunca formar diferentes iglesias. Mire usted, incluso aquí, en este devocional de Gloria en Gloria y en estas redes sociales que tienen ustedes, por donde siguen muchas cosas, muchas programaciones, como Somos Pentecostales y demás, miren ustedes la diversidad de ministerios que hay. No todos tienen el mismo ministerio, no todos predican igual, no todos enseñan igual, no todos tienen el mismo estilo. Y eso significa que la diversidad enriquece este cuerpo, la diversidad de funciones, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la diversidad de talentos, la diversidad de formas. Qué lindo es saber que tenemos unidad pese a que somos diferentes. Entonces, por eso usted ve que los dedos de la mano no todos son iguales, porque tiene cada dedo una funcionalidad. Es algo distinto, es algo diferente los dedos de la mano. No quiere decir que tengamos varias manos, no, es una sola mano. Y aunque tenemos otra mano, no son dos cuerpos, somos un solo cuerpo. Así entonces, nosotros siendo muchos miembros, muchos ministerios, muchos dones, no somos diversas iglesias, somos una sola iglesia. Y esa es la cuarta característica de la iglesia. Recordemos entonces estas primeras cuatro características. Este organismo tiene vida, este organismo tiene un gobierno, este organismo tiene unidad y este organismo tiene diversidad. Las primeras cuatro características. Veamos las restantes. Entonces, primero, quinto, hay orden. La quinta característica es que hay orden. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo que está bien concertado y unido entre sí. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo que está bien concertado y unido entre sí. Entonces, veamos el versículo 16 un momentico para que usted vea lo que la escritura ahí nos dice. Dice, de quien todo el cuerpo, oiga bien, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan, oiga eso, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo así? Es que el orden que hay en este cuerpo es maravilloso, porque mire este texto tan bonito, de quien todo el cuerpo bien concertado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Aquí tenemos eh, eh, aquí no tenemos una independencia. Aquí no tenemos, en relación entre hermanos estoy hablando, porque de Dios tenemos una dependencia total, pero estoy hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. No tenemos una independencia, tampoco tenemos una dependencia, tenemos una interdependencia. En el cuerpo de Cristo, yo y tú me necesitas. Por eso nos ayudamos mutuamente. ¿Desde qué óptica? Desde la actividad propia de cada uno. Es decir, yo no me meto en su función, yo no me meto en su actividad porque esa es suya, pero usted haciendo la actividad suya me beneficia. Yo haciendo la actividad mía lo beneficio. Y juntos y todos vamos creciendo para ir edificándonos en amor. Oiga, qué texto tan hermoso. Este texto es maravilloso para comprender la función del organismo, la función del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bien concertado. La sexta característica, la quinta es hay orden. Todo lo hacemos en orden. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo que está bien concertado y unido entre sí. No tienes la nariz en la espalda, no tienes el brazo abajo en las piernas. No, cada cosa en su lugar. Sexta característica, actúa en sujeción. Actúa en sujeción. Todos los miembros están sujetos a la cabeza y le obedecen. Los miembros del cuerpo, además, deben estar sujetos los unos a los otros. Esta sujeción me llama la atención porque está en dos direcciones. Está hacia arriba, que es la verticalidad, es decir, mi obediencia a Dios, mi dependencia, mi sujeción a Él. Soy sujeto a Dios, no hago las cosas que Dios no quiere. Me muevo en la voluntad. Qué importante es saber y entender y reconocer y conocer que necesito ser dependiente de Dios, que cada paso, que cada decisión, que cada acto es por causa de la guianza de Dios en mi vida. Que no voy andando por la vida haciendo, diciendo, actuando lo que quiero, sino que dependo de la voluntad de Dios. Qué lindo es saber que Dios tiene el control de mi vida y que Dios domina mis pensamientos. Hermanos, acostumbremos a hacer las cosas en obediencia a Dios, en sujeción a Dios. Todo. Mire ahora lo que tenemos enfrente en nuestro país este fin de semana, toma de decisiones muy importantes. Qué bueno que el cristiano ore y se deje guiar por Dios y no por sus caprichos y no por sus intenciones. La voluntad de Dios se va a cumplir. Usted no va a lograr cambiar la voluntad de Dios por sus decisiones. Su decisión no va a estropear la voluntad de Dios y el plan de Dios, y mucho menos evitará que lo que está escrito en su palabra se cumpla. Lo que está en esta escritura se va a cumplir y usted y yo no lo vamos a evitar, ni tampoco usted y yo lo vamos a empujar. No, todo en su momento. Pero qué lindo es que yo me alinee con la voluntad de Dios, que yo esté en sintonía de esa voluntad de Él. Por eso entonces actuamos en sujeción. ¿Por qué? Porque respeto, honro a Dios y hago su voluntad. Pero no solamente actuar en sujeción a Dios, sino que la Biblia aclara en Efesios más adelante, 5:21, dice que debemos estar sujetos los unos a los otros.
ahora esa relación horizontal, porque hay mucha gente que dice, ay no, yo con mi Señor, yo con mi Dios, 100%, pero con el hermanito, no, yo amo a mi Dios, le sirvo a Él y nada más a Él. Los demás, ellos verán, no, los cristianos tenemos esta bendición, porque es una bendición que estamos en sujeción a Dios y también al resto del cuerpo de Cristo, que son mis hermanos. No soy una rueda suelta, no soy una isla, tengo una interdependencia. Séptima característica, los miembros tienen relaciones firmes y definidas. Los miembros de este cuerpo tienen relaciones firmes y definidas. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Esa palabra coyunturas viene de una palabra griega que es jafé, coyunturas, jafé, que quiere decir ligamento. Son las articulaciones del cuerpo. Oiga bien lo que hacen las coyunturas. Articular, permitir ese movimiento coordinado e interdependiente. Cada miembro debe estar relacionado y unido a otro miembro del cuerpo en una comunión de amor, de compañerismo, de sujeción y transparencia. Oiga, qué lindo esto. Para ser formado y que se produzca edificación. Así que las coyunturas me permiten a mí ese movimiento, esa movilidad. Yo por ahí tengo un mensaje que se llama gracias y describo los codos, que los codos son algo horrible, los codos son muy feos. Bueno, tenemos allí un fallo con la señal de nuestro hermano Edgardo, pero qué enseñanza, qué bendición esta mañana. Vamos a ver si él logra restablecer allí la señal, porque deseamos continuar escuchando la palabra de Dios. Dios nos está invitando en esta mañana a esa unidad, a mantenernos en esa unidad. El Señor nos ha llamado a ser un solo pueblo en Dios, a poder no solamente compartir de la gracia de Dios y de la bendición de Dios, sino también poder compartir con nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, estaba viendo la señal de nuestro hermano, está algo intermitente. Hermano Edgardo, se le ha cortado la señal, pero ya lo veo nuevamente. En este momento lo estoy viendo ya. Entonces, si me está escuchando, voy a pasarle para que entonces pueda retomar más o menos unos 30 segundos. Yo creo que se ha perdido de la señal, pero usted puede continuar. Bueno, listo, Airito. Gracias por estar pendiente. Como les digo, aprovechemos esta conectividad que tenemos por ahora. Les pido perdón, pero son cosas que ustedes conocen y saben que en este tiempo, pues ya no tienen la coordinación de uno, ¿no? Estamos esperando que vengan las empresas que nos prestan el servicio de Internet para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, les pido perdón, pero pues perdónenme si se corta, ojalá usted vaya teniendo la idea. Entonces le estoy diciendo que la importancia de estos ligamentos, de estas coyunturas, de estas articulaciones en las que yo me muevo y beneficio a mi hermano y él se mueve y me beneficia a mí. La cualidad número 8 está en acción. El organismo no está quieto, el organismo está en acción. El organismo, que es el cuerpo de Cristo, no está quieto, no está estático, se mueve, está en movimiento, está en acción, y por eso la Escritura dice, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad, esa acción, en movimiento, esa acción, esa actividad propia de cada miembro, dice la Escritura que a través de esa actividad, de esa acción,
entonces nosotros tenemos crecimiento. Si yo en el cuerpo tengo mi actividad, tengo mi función y la ejerzo, entonces el resto del cuerpo se ve beneficiado. Por eso, hermano, no es bueno que tú pienses, hermana, que tú pienses y tú digas, no, pues yo no hago nada. No, yo me voy a hacer a un lado. No, no cuenten. No, definitivamente yo para esto no sirvo. No, yo me aíslo. Conmigo no cuenten. Yo no voy a servir este año. Yo voy a quedarme quieto. Yo voy a quedarme quieta. Esas son decisiones que hay que pensar muy bien. ¿Por qué? Porque es que tu actividad del cuerpo te permite a mí crecimiento y la actividad mía te permite a ti crecer también. Cualidad número 9 del organismo. Hay crecimiento. Cada miembro en buena relación con la cabeza y con los demás miembros crece siguiendo la verdad en amor hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo el cuerpo crece por la acción de cada parte. Ese crecimiento se debe dar en 3 dimensiones. Oiga, el crecimiento, que es la novena cualidad del organismo, se debe dar en 3 dimensiones. ¿Cuál? Crecimiento en calidad, crecimiento en unidad y crecimiento en cantidad. Oiga bien, crecimiento en calidad, crecimiento en unidad y crecimiento en cantidad. ¿Cómo así crecimiento en calidad? Bueno, en calidad es que todo lo hacemos bien, todo lo hacemos de manera excelente, todo lo que nos proponemos hacer lo hacemos de la mejor manera. No lo hacemos ahí como por pasar el rato, no lo hacemos ahí como por no dejar, no, lo hacemos con excelencia, lo hacemos con calidad, lo hacemos con distinción, lo hacemos para Dios. Por eso tu servicio, por eso tu hacer, tu ser en la iglesia debe ser de calidad. Porque cuando hacemos las cosas bien, entonces empieza a haber un crecimiento, un crecimiento. La iglesia va creciendo, la iglesia va mejorando, la iglesia se va viendo cada vez más hermosa. La iglesia, por el trato de Dios, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, se va viendo cada vez mejor, más preciosa. Y eso lo hacemos nosotros a través de la calidad de nuestro crecimiento. También hay crecimiento en la unidad. Es decir, que yo cada vez evito menos las fisuras, cada vez evito en realidad el separarme de mi hermano, el pelear, el discutir, el pleito, la contienda, el celo, la ira, y cada vez me voy acondicionando más, adaptando más, acoplando más, cada vez voy amando más a mi hermano. Ya no tengo amistad solamente con uno o dos, los de siempre. Perdón que lo diga de esta manera, el grupito ahí, el grupito. No, hermano, qué bueno que tú te propusieras cada vez que vas a culto. Hombre, voy a saludar 4 o 5 hermanos que normalmente no saludo. Voy a saludar a los amigos. Voy a proponerme en cada culto mirar y saludar 1 o 2 amigos. Si no alcanzo a saludarlos a todos, bueno, saludo a un amigo, 2 amigos. Y a los niños. Y voy a saludar a los ancianos. Y voy a saludar a los jóvenes. Y voy a saludar a mis coiguales. Qué bueno que tú puedas cada vez interesarte por ampliar y por crecer en la unidad. Y crecimiento en la cantidad. Pues, hay gente que hace una separación. Oiga bien esto que le voy a decir. Dice, a mí no me importa la cantidad, a mí me importa la calidad. Hasta que hayan 2, pero vea, buenos. ¿Para qué esa montonera de gente y todos malos? ¿Acaso riñe la calidad con la cantidad? ¿Acaso hay una división entre ser bueno, excelente y ser bastante? No, no hay ninguna discusión. Es más, lo que Dios quiere es calidad y cantidad. ¿Por qué no podemos ser 20 buenos? ¿Por qué para ser buenos solamente 2 o 3? No, no. Pues Dios quiere cantidad. ¿Cómo así?
es que el ser, vea, el crecer en calidad y en unidad nos va a dar cantidad. Cuando el amigo viene y se da cuenta del amor que hay entre nosotros, de ese amor de Dios que ha sido derramado, él debe entender que en realidad la iglesia es un buen lugar para estar, es un buen lugar al cual pertenecer, es un cuerpo al que él debe ser añadido, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y en este cuerpo hay crecimiento y ese crecimiento le gusta a cualquier persona porque el ser humano está diseñado para crecer. Así que entonces podemos ir redondeando la idea general de los textos que hemos visto. El propósito de la estructura ministerial de la iglesia es facilitar que los objetivos sean alcanzados, es unir, organizar y ordenar a los santos para que los planes del Señor se lleven a cabo en la iglesia y a través de ella en el mundo. La iglesia, por ser un cuerpo, tiene una estructura viva, dinámica, carismática, es decir, depende de los dones dados por Dios. En cambio, un edificio tiene una estructura estática, fija, muerta, bases, columnas, vigas. Un árbol también tiene estructura. Vea, el árbol, la estructura que tiene es viva, a diferencia de la estructura de un edificio. Esa estructura crece, se va desarrollando según el crecimiento del árbol. La función de las raíces, del tronco y de las ramas hace posible que la savia llegue a todas las partes del árbol, a sus hojas y, por supuesto, a sus frutos. Nosotros vamos edificándonos en amor. La edificación de nosotros no es estática, está en movimiento, porque hay una savia dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos va alimentando, que recorre todo el cuerpo y va dando de esa savia a todo el cuerpo. El propósito de la estructura ministerial de la iglesia es sostener, es unir, es servir, es apoyar, es cuidar, es alimentar, es nutrir, es edificar a la iglesia. Todos los miembros del cuerpo, es proporcionar un ordenamiento funcional de tal manera que todos sean bien cuidados, discipulados, capacitados y enviados a hacer la obra. Oiga, qué lindo es entender que definitivamente el propósito que hay de nosotros al estar en el cuerpo de Cristo es aprender, es organizarnos, es ordenarnos, es bendecir, es dar fruto, es gozar, es vivir. Hermano, tú te debes sentir muy bien en la iglesia. La iglesia debe ser para ti ese motor, esa motivación, esa fascinación que hay en la comunión de los unos con los otros. Esa comunión que hay en la iglesia te debe nutrir, te debe bendecir. Tú no puedes pensar, ay, ¿verdad que hoy hay culto? Uy, ¿cómo era llegar a ver esa gente? Dios mío, qué paciencia. No, al contrario, tú debes decir, uy, hoy hay culto, qué bendición, qué alegría. Voy a ver a mis hermanos, voy a compartir con ellos, voy a estar con ellos un buen rato, voy a adorar, a orar, a compartir, a escuchar la palabra en comunión con mi hermano, con mi hermana. Tú debes alegrarte por las bendiciones que Dios nos da de estar formados. Hermano, yo quiero que esta mañana realmente en estos minutos, los segundos, vamos a dedicar unos segunditos aquí a valorar el estar en la iglesia. Yo no tengo acceso a este momento al chat, pero me gustaría que usted escribiera allí una frase o escribiera un pensamiento o unas palabritas de cómo se siente usted al formar parte de esta iglesia. A veces nosotros no valoramos. A veces tú agradeces la salvación, agradeces la salud, agradeces el servicio, agradeces los dones, agradeces la presencia de Dios en tu vida, agradeces la palabra de Dios, pero no agradeces por la iglesia. No agradeces
el ser parte de una iglesia, el ser miembro de una iglesia, el que tú hayas sido recibido en amor y al mismo tiempo tú recibas a otros en amor para ir creciendo y edificándose. Hermano, yo quisiera que esta mañana mucho y entendiéramos en realidad lo bonito que es estar en comunión y lo glorioso y lo grandioso que es formar parte de la iglesia. Escribe algo allí. Agradece por tu hermano, agradece por tu hermana, agradece por el pastor, agradece por los amigos, agradece por la gran familia de Dios. Dile allí al Señor, gracias Dios por ser parte de esta iglesia. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, gracias por los niños de la iglesia, por los adolescentes, por los jóvenes, por los ancianos que tenemos. Qué lindo, qué oportunidad tan hermosa la que tenemos hoy de andar en el cuerpo de Cristo, de tener la bendición y la unidad de disfrutar y definitivamente de bendecir a Dios, de formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos ahora a ingresar, a meditar, vamos a dar por lo menos la apertura de el viejo y el nuevo estilo de vida. Vamos a analizar desde el versículo 17 del capítulo 4, vamos a analizarlo, 4:17 de Efesios, y esta parte, este segmento, irá hasta el versículo 20 del capítulo 5. El viejo y el nuevo estilo de vida. Este segmento abarca desde el capítulo 4:17 al 5:20 y constituye la parte de la didaqué, que tiene que ver con nuestra manera de vivir, o sea, con nuestro comportamiento. Es el llamado de Dios a vivir en este mundo según un proyecto eterno. Se refiere a nuestra conducta cotidiana, presenta siempre un contraste entre la vieja vida y la nueva vida, entre la vieja manera de vivir. Podemos leer versículo 17, que ya está ahí, que ya lo puso Jairito, hasta el versículo 19, pudiera ser. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Volvamos al versículo 17, analicemos por lo menos algunas palabritas de allí. Esto pues digo y requiero en el Señor. El apóstol se expresa con total autoridad, pues habla de parte del Señor, de Kyrios. Por eso dice, digo y requiero en el Señor. Mira la autoridad que toma Pablo aquí. Lo que va a escribirles no son ideas, consejos o mandamientos de Pablo, sino palabra del Señor, palabra de Dios. Se trata de mandamientos que revelan la voluntad de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. Así que estos requerimientos, porque hay un requerimiento, vea, esto pues digo y requiero, no yo, no con mi pensamiento, no con mis ideas, sino en el Señor. ¿Qué requiere? Que ya no andéis como los otros gentiles. Pregunta, ¿quiénes son los otros gentiles? Miren lo que dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Pregunta, ¿quiénes son los otros gentiles? Aquellas personas que viviendo en Éfeso fueron evangelizadas, pero que no se convirtieron al oír el evangelio. A ellos se les llama los otros gentiles.
Dice que cuando Pablo estuvo en Asia, precisamente en Éfeso, judíos y gentiles oyeron la palabra del Señor Jesús. Está claro en Hechos 19. Pero hubo unos que oyeron y no se convirtieron. Hubo unos que oyeron y no creyeron. Entonces, a esos otros gentiles es que Pablo les está escribiendo. Ahora nos dicen en qué condiciones están esos otros gentiles. Y esa es la descripción que viene. Dice, andan en la vanidad de su mente. Siguiente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces, mire cómo andan los otros gentiles. Ya no andéis como ellos, dice Pablo, ¿no? Ya no andéis, o requiero, esto les digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Uy, qué miedo. Mire esa condición de vida. Mire esa condición de vida. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Tres condiciones lamentables. Vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Bueno, la pregunta para contestar, ¿por qué razón viven en esa condición? ¿Por qué razón? Entonces, ahí en este texto tenemos por la ignorancia que en ellos hay y pues son. La ignorancia de los que están perdidos puede tener dos causas diferentes. La ignorancia. Lo primero, no haber oído el evangelio, pero no es el caso de ellos. Lo segundo, haber endurecido el corazón al oír el evangelio, volviéndose incrédulos y desobedientes a la palabra de Dios. Los gentiles de Éfeso y los que habitaban en toda Asia estaban comprendidos dentro del grupo que define la segunda causa, pues a todos ellos se les había predicado el evangelio. Es decir, no eran ignorantes por no haber oído el evangelio, eran ignorantes por haberlo resistido. Cuando alguien escucha el evangelio y no cree, no queda igual que antes. Mire eso tan tremendo. Cuando alguien escucha el evangelio y no lo cree, no queda igual que antes. Después de oír la palabra hay un cambio. Hay un cambio de estatus, hay un cambio de posición. Es que antes no había oído, ahora ha oído. No creer ya está en otra condición. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Por esta razón, su entendimiento se entenebrece. Que nadie quede en la ignorancia porque nosotros no les prediquemos el evangelio. Hermano, usted y yo debemos predicar. Pero es que no se convierten. Bueno, que no sean ignorantes por no haber oído el evangelio. La ignorancia de ellos debe ser repelencia, no desconocimiento. Así que, ¿cuáles son las consecuencias entonces que experimentan a raíz de la dureza de su corazón? Entonces, mire lo que hay en ellos. Ignorancia y dureza de corazón. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Ahí viene el versículo 19 y con eso vamos terminando. Número 1, la insensibilidad moral. Número 2, el libertinaje sexual. Número 3, el descontrol moral. La insensibilidad moral, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, oiga, qué situación, qué diagnóstico tan grave. Perdieron toda sensibilidad. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Amigo y amiga, tú que me estás escuchando, tú no puedes llegar a esta condición. Tú no te puedes permitir rechazar el evangelio
y llegar a esta condición de sensibilidad. Luego, el libertinaje sexual. Y dice, se entregaron a la lascivia. Y por último, el descontrol moral, con avidez, toda clase de impureza. La conducta se produce en mi mente. Depende de lo que haya en mi mente, así yo me comporto. Depende de lo que haya en mi mente, así es mi conducta. ¿Qué hay en mi cabeza? Se refleja en mis comportamientos y en mis actos. La conducta de los gentiles, inconversos, no era más que la consecuencia lógica de la vanidad y de las tinieblas que tenían en su mente. Así que tenemos aquí un cuadro desastroso y por eso le anuncié que en este segmento se va a comparar el viejo y el nuevo estilo de vida. Este es el viejo estilo de vida y por eso es que Pablo nos hace un requerimiento. Vea qué importante este requerimiento. Ya no andéis, ya no actúen, ya no se comporten, ya no anden, ya no hablen, ya no piensen. ¿Cómo qué? Como los otros gentiles. Y es que, ¿quiénes son los otros gentiles? Los que oyeron el evangelio y lo rechazaron. Y es que, ¿cómo andan ellos? En la vanidad de la mente, con su entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué andan así? Por la ignorancia y la dureza de su corazón. Por el no haber oído o el haber oído y haber resistido, abrazado el evangelio, la palabra de Dios. Y como consecuencia de rechazar la palabra de Dios, de esa dureza de su corazón, entonces se pierde la sensibilidad, se cae en todo libertinaje sexual y se entra. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Por eso el requerimiento de Pablo es, ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, ¿y entonces cómo debemos andar? Bueno, el próximo jueves empezaremos a analizar la nueva vida en Cristo. El próximo jueves empezaremos a analizar y hacer ese paralelo entre la vida que teníamos antes y la vida que debemos vivir ahora. Entonces, ahí entraremos a partir del versículo 20 el próximo jueves y analizaremos en contraposición los que son ignorantes y de duro corazón y los que vivimos ahora en Cristo. Así que, mis hermanos, de todo corazón, concluir por esta mañana y decirles, valore mucho el ser parte de la iglesia.